Ahora sí, entonces les estaba diciendo, correcto, que en este caso las empresas, o el Estado, perdón, lo que busca es proteger a las industrias pequeñas para evitar el desempleo estructural. Justamente ese desempleo estructural es el que se genera muchas veces por el libre comercio, ya por la incapacidad que van a tener las empresas de un país en competir con empresas más grandes y con tecnología superior. Listo. Algunos de los acuerdos que han sido denominados libre comercio por sus proponentes pueden en realidad crear barreras al mercado libre. Los críticos de estos tratados lo ven como una forma de protección estatal de los intereses de las empresas multinacionales. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas veces estos países lo que suelen hacer es incumplir en realidad el libre comercio. ¿Y a través de qué mecanismos? Por las medidas fitosanitarias, por ejemplo. Son medidas que no necesariamente aplican, pues, ¿no? Dentro de un tratado de libre comercio. Porque generalmente el TLC, en teoría, ¿qué significa? Eliminar todas las barreras arancelarias. Entonces tú puedes aplicar barreras no arancelarias para restringir el comercio con ese país. Correcto. Asimismo también puedes aplicar el dumping, ¿no? Medidas antidumping, por ejemplo. Tienes otro tipo de medidas no arancelarias, etcétera. Entonces hay varios mecanismos que se pueden utilizar para, para restringir este libre comercio. Y aquí tenemos, ¿no?, los acuerdos comerciales vigentes, los que están por entrar en vigencia y los que están en negociación aún. Correcto. Entonces, ¿esto dónde lo puedes ver? Esto lo puedes ver en la página, ¿no? Acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales Perú. Y acá tenemos, ¿no?, todos los acuerdos comerciales. Bueno, acá faltó con el Reino Unido, perdón, con Australia, ¿no? Y aquí tenemos los TLCs que están por entrar en vigencia y los que están en negociaciones. Correcto. Entonces entramos a esta página y aquí nosotros podemos ver, ¿no?, en qué consiste el acuerdo de libre comercio entre Perú y Australia, entre Perú y México, etc. Listo. Aquí tenemos las ventajas del TLC. ¿Cuáles son las ventajas? Como ves acá, acceso a mercados más amplios, fundamental para economías pequeñas, o sea, si antes le vendía a personas que pueden ganar 100 soles, ahora le vendo a personas que ganan 500. Entonces, tienes acceso a mercados más amplios. Entonces, esto le va a ayudar bastante a las empresas. ¿Por qué? Porque estas van a incrementar sus ventas. Acceso a productos de mayor calidad y menores precios. Esto está muy relacionado con las ventajas que tienen los países con respecto a otros. Hablemos de economía de escala, inversión en investigación y desarrollo, etc. Contacto con avances tecnológicos y científicos. También es importante. Mejores sueldos y calidad de empleo. Justamente porque recuerda que este TLC también tiene que ver con la parte de la inversión privada. Entonces, esta inversión, correcto, lo que suele hacer es venir a nuestro país, poder invertir y con eso generas empleo. Otra cosa, cuando nosotros accedemos a mercados más amplios, entonces tenemos que incrementar nuestra producción. Y para incrementar esa producción lo que necesitamos es más trabajadores. Nos abre las puertas al mercado más grande del mundo, en este caso estamos hablando de Estados Unidos, y consolida preferencias del ATP-DEA y abarcará todo el universo arancelario. Desventajas de un TLC. Productores agrarios de productos sensibles, como el trigo, maíz, en los que Estados Unidos, correcto,
mantiene subsidios para sus exportadores. Entonces vamos a ver eso. Ya, vamos a ver acá las desventajas del TLC. ¿Qué es lo que dice? En el caso de los productores agrarios que están hablando. Ya, los productores agrarios peruanos, ¿no? O los productores agrarios del Perú tienen desventaja frente a sus pares americanos, debido a que Estados Unidos subsidia las exportaciones de ese país. Entonces, si hay un subsidio a las exportaciones, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo exporto ese producto a 10 soles, entonces ¿qué es lo que hace el Estado americano? Subsidia esa exportación. ¿Qué quiere decir? Paga parte de la exportación, entonces ese producto ya no ingresa a Perú a un precio de 10 soles, sino puede ingresar a un precio de 7, 6, 5 soles. Entonces nuestros productores agrarios se ven perjudicados. ¿Por qué? Porque efectivamente ese subsidio va a generar que el precio de esos productos sea inferior al de Perú. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la gente va a preferir comprar esos productos importados frente a los productos que se produjeron en nuestro país. Eso es lo que nos dice este aspecto. Dice, pequeñas empresas que no logren asociarse para alcanzar el tamaño mínimo eficiente que requiere un mercado ampliado. O sea, van a haber empresas que no van a estar en la capacidad de poder asumir ese TLC, de poder asumir esa nueva demanda. Empresas que importan bienes y servicios de terceros países que serán sustituidos por las importaciones provenientes de los Estados Unidos a cero arancel. Correcto. Entonces, esa desventaja del TLC también tiene que ver con la desviación del comercio. Ya, la desviación del comercio. Ese va a ser un tema que ustedes van a investigar, ¿ya? Investigan este punto. No es necesario que me presenten, ¿ah? No me vayan a enviar al correo después, ¿ya? No es necesario, simplemente que investiguen a qué se refiere la desviación del comercio. Esto quiere decir que nosotros, así a grosso modo, vamos a importar mercadería de un país con el que tenemos TLC, pero ese producto en sí es más costoso para nosotros que si nosotros estuviéramos importando ese mismo producto de otro país con el que no tenemos un TLC. Esa es la desviación del comercio. En términos sencillos, dice, empresas ineficientes con bajos niveles de productividad que no puedan soportar la fuerte competencia. ¿Por qué? Porque recuerda que ahora no vas a competir solo con las empresas peruanas, sino también vas a invertir con empresas americanas. Y esas empresas americanas operan bajo economías de escala, tienen mejores técnicas de producción, mejores técnicas de extracción. Entonces, las empresas ineficientes son aquellas que no utilizan de manera correcta sus factores de producción. Entonces, estas empresas ineficientes automáticamente van a presentar bajos niveles de productividad. Entonces, esta empresa que tenga estos dos problemas está sentenciada a cerrar, a retirarse del mercado. Los gobiernos en los países andinos que inicialmente van a ver disminuidos sus ingresos fiscales por los menores aranceles que suponen los acuerdos de libre comercio. O sea, si nosotros aplicamos o si pactamos un TLC con un país X, entonces los productos de ese país van a entrar con arancel cero. ¿Eso qué quiere decir? Menos impuestos para el Estado. Por eso te dice acá, van a ver disminuidos, reducidos sus ingresos fiscales por los menores aranceles. ¿Eso qué quiere decir?
que el Estado, ¿cómo capta fondos? Como ves acá, capta fondos a través de los impuestos. Y estos impuestos podrían ser el IGB, el impuesto selectivo al consumo, impuesto a la renta, pero también aplica para el impuesto a las importaciones, en este caso los aranceles. Entonces, si yo firmo un TLC con un país, entonces todos los productos que entran de ese país ahora van a estar libres de impuestos. Entonces, si yo antes captaba 100 soles por impuestos provenientes de las importaciones de ese país, cuando yo firme un TLC, entonces voy a dejar de percibir esos 100 soles. ¿Correcto? Entonces ese es otro aspecto negativo ya del TLC. Distribución de la renta y política comercial. Dice, es la manera en que se reparten los recursos materiales fruto de la actividad económica en los diferentes o en los distintos estratos socioeconómicos. ¿Esto qué quiere decir? Distribución de la renta. ¿Eso qué significa? Que cuando ingresa mucho dinero a nuestro país, se supone que esa renta, ese ingreso tiene que ser distribuido en todos. Correcto, pero no es así. No todos accedemos a esa distribución de la renta. O sea, no todos nos beneficiamos con ese mayor ingreso. Por eso dice acá, distribución de la renta, tendencia hacia la igualdad a lo largo de las últimas décadas. Amplia intervención del estado de bienestar. ¿Eso qué quiere decir? Acceso a educación, salud, vivienda, etc. Por eso muchas veces, cuando los presidentes dicen, ¿no? O cuando decían en una época que nuestro PBI ha crecido tanto por ciento, que estamos desarrollando, estamos mejorando, en realidad sí, mejoran. O sea, numéricamente, ¿no? Los números dicen que estamos mejorando, pero no hay una correcta distribución de la renta. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos nos beneficiamos ya de ese crecimiento económico, cuando lo ideal sería que todos nos podamos beneficiar. Si nuestro PBI creció 10%, entonces mi ingreso también debió aumentar en 10%, y eso no es así. ¿Correcto? Entonces eso es una mentira, se podría decir. Herramientas de redistribución de la renta. Dice, el proceso por el Estado interviene en la redistribución de la renta, se puede observar en el siguiente gráfico. Distribución primaria renta, mercado, actividad financiera del Estado, ingresos y gasto público, distribución final de la renta, el disponible que van a tener las familias. Entonces son las herramientas con las que el Estado cuenta para incidir sobre la distribución de la renta. Son principalmente, ¿qué cosa? Impuestos, gasto público, transferencias, inversiones. Entonces, estas son las herramientas que utiliza el Estado para distribuir la renta. Entonces, no necesariamente todos nos vamos a beneficiar de la distribución de la renta. ¿Por qué? Porque hay personas pues, que no tienen servicios básicos, ¿correcto? Hay personas que no consiguen empleo, a pesar que se pueden incrementar las inversiones, etc. Entonces, esa es una paradoja. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que la distribución de la renta sea equitativa, o sea que todos recibamos la misma porción de la torta. Pero ¿qué es lo que, qué es lo que pasa acá? Generalmente la torta se divide pues en en muchas partes, pero la parte más grande de la torta va para unas cuantas personas. Y para el resto van pequeñas tajadas. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que suele pasar en nuestro país. Ese es el motivo por el que no se percibe mucho el crecimiento económico a nivel de la sociedad. ¿Ya? Solo unos cuantos se benefician. Y ese vendría a ser también uno de los motivos del círculo vicioso del subdesarrollo. ¿Y cuáles son los objetivos de la política comercial? Como ves acá, mejorar la distribución de ingresos y el nivel de vida de la población.
Efectivamente, lo que se busca es mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población. Fortalecer el mercado interno a través de qué cosa? Del fomento de la competencia. Cuanto más competencia haya en un mercado, claro, van a haber empresas que van a cerrar, pero esa mayor competencia también va a impulsar a que las empresas puedan invertir un poco más. ¿Para qué? Para que éstas se hagan con una tajada más grande del pastel. Cumplir con los compromisos internacionales contraídos, aumentar la capacidad productiva, diversificar la estructura e incrementar los niveles de empleo. Si yo firmo TLC con un país, entonces yo me quiero beneficiar de ese TLC. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aumentar mi capacidad productiva. ¿Y cómo incremento la capacidad productiva? Mejorando, incrementando mis factores de producción. En este caso, amplío el tamaño de la planta, compro más máquinas, contrato más trabajadores, los capacito, etc. Favorecer la competitividad y estimular el cambio tecnológico. Recuerden que esta política comercial trae consigo también las mejoras en el aspecto tecnológico. ¿Sí? Listo, chicos. Más bien, eso sería todo. A ver, un momentito, por favor.